hablamos la semana pasada? Ah, ¿verdad? De Dios. Una estrellita. Una vida de bendición. Exactamente. Lo que Dios nos mostró para este año, fue que Dios desea que andemos en lo sobrenatural. ¿Sí me escuchan? Sí. Es un tiempo de respuestas, pero para poder andar en lo sobrenatural es muy importante que usted entienda varias cosas. Es decir, no es gratis. Dígale a su compañero, no es gratis. No es gratis. Hay varias cosas que usted y yo tenemos que saber. Hay varias cosas que necesitamos entender para poder empezar a vivir en la dimensión que Dios desea. ¿Cuántos de aquí tienen hijos? ¿A usted le gustaría que su hijo fuera un vagabundo, que no tuviera trabajo, que le fuera mal en la vida? ¿A usted le gustaría eso? Y si usted ve que su niño, su niña, desde pequeños, no quieren estudiar, no quieren hacer lo que les corresponde en la escuela, etcétera, ¿usted los va a dejar? ¿Qué va a hacer? Corregirlos. Usted va a hacer lo que tenga que hacer para corregirlos. ¿Por qué? Porque el deseo profundo de su corazón es que sean hombres y mujeres de bien. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, Dios es un Padre que desea lo mismo para nosotros. El día de hoy vamos a dar continuidad al tema de la semana pasada. Y me gustaría mucho que usted pudiera tener en cuenta algunos puntos importantes de la semana pasada. Para poder vivir una vida de bendición, como lo mencionamos, necesitamos a Jesús. Él vino a este mundo para pagar el precio que necesitábamos cubrir nosotros según la ley, para que la bendición de Dios pudiera venir sobre nosotros. Eso lo vimos en semanas pasadas cuando hablamos acerca de la ley, cuando hablamos acerca de los pactos revelados. ¿Sí se acuerdan? Es información muy importante. La semana pasada dijimos que Jesús vivía una vida de bendición y una vida sobrenatural totalmente, porque tenía varios ingredientes. Y uno de los más importantes es lo que menciona Juan 10:30. Juan 10:30 es un versículo muy cortito que dice: el Padre y yo uno somos. ¿Qué le dice a usted ese versículo? Jesús, en poquitas palabras, ¿cuántas son? ¿4 o 5 palabras? Está, ¿cuántas? ¿6? 6. En 6 palabras está resumiendo una solución poderosa y el secreto de su ministerio. Yo no vengo solo. Todo lo que yo hago es porque lo veo hacer al Padre. El Hijo no puede hacer nada en sí mismo, Juan capítulo 5, sino solamente se limita a hacer lo que le ve hacer al Padre. ¿Sí? Entonces había una conexión poderosa entre Jesús y Dios. Este era su secreto. Es decir, Jesús tenía el entendimiento necesario para poder vivir esa vida victoriosa. ¿Cuál era el secreto? Estaba conectado con la fuente. Dígale a su compañero, estaba conectado con la fuente. ¿Quién es la fuente? Dios es la fuente. Entonces cuando Jesús dice, el Padre y yo uno somos, eso significa que si Dios es la fuente y Jesús está unido a la fuente, eso significa entonces que también Jesús tenía ese mismo poder sobrenatural que Dios tenía. Podía accesar, repita conmigo, accesar a ese poder. Ahora, ¿qué tipo de relación tenía Jesús con el Padre? Es una pregunta. Así, más o menos. Intimidad. ¿Cuál era el secreto de Jesús? Intimidad con el Padre. Por favor, grábese esta palabra porque la vamos a mencionar varias veces hoy. Una pregunta más. ¿Qué podía haber pedido Jesús al Padre que el Padre le dijera que no? Voy a hacer la pregunta de nuevo. ¿Qué cosa podría haber pedido Jesús al Padre y que el Padre le dijera, no, mijito, eso sí que no?
con la pena, pero eso no te lo puedo dar. ¿Habría algo? ¿Estás seguro? ¿Estás segura? ¿Seguro? No, no seguro que fuera en contra de voluntad del Padre debido. Ok, pero si Jesús está diciendo, Jesús, el Padre y yo somos uno, obviamente no iba a pedir algo fuera de su voluntad. ¿Estamos de acuerdo? Que sería la única premisa que podría funcionar ahí. Pero no existe nada que Jesús le pidiera al Padre dentro de su voluntad que el Padre se lo negara. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ok, la pregunta es ¿por qué? Por favor piense. ¿Por qué razón el Padre no le negaría nada a su Hijo Jesús? Su hijo estaba conforme. A ver, ¿por qué? Porque era obediente. Porque era el que más amaba. ¿Qué más? Estaba conforme a su voluntad. Porque estaba conforme a su voluntad. ¿Por qué más? Hay muchas razones. Porque estaba conectado a la fuente. Porque era su hijo heredero. Hay muchas razones. Pero todas esas razones estaban muy conscientes en la mente y el corazón de Jesús. Nosotros, como hijos de Dios, no siempre estamos conscientes de eso. Queremos ayudarte a través de esta serie de prédicas para que tú tengas muy claro qué cosas son las que debes de observar, qué cosas son importantes de meditar y de entender, para que tú puedas estar accesando una vida de bendición. La semana pasada di un ejemplo, y lo quiero retomar para los que no estuvieron aquí la semana pasada. ¿Existe en Monterrey alguna agencia de carros Ferrari? Sí. ¿Sí? ¿Sí la ha visto usted? O sea, es decir, ¿venden carros Ferrari acá en Monterrey? Sí. Ok, levante la mano, ¿cuántos tiene un Ferrari? Nadie. Por fe. No por fe. ¿Quién lo tiene ahorita estacionado aquí abajo? Aparte de Tuca Ferretti, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quién tiene uno? Quiero que usted se dé cuenta que no es lo mismo que esté disponible a que usted pueda tenerlo. Una cosa es que esté disponible y otra cosa muy diferente es que usted tenga el recurso para comprarlo. La semana pasada mencionamos que la vida sobrenatural y una vida de bendición está disponible. Jesús la hizo posible a través del sacrificio que Él hizo en la cruz. A través de todo lo que Él hizo, pagó el precio que la ley ordenaba. ¿Sí? Obedeció la ley todo el tiempo, toda la vida, a cada latido de su corazón, durante toda su vida, obedeció la ley. Y por esa razón obtuvo el estatus de justicia que menciona la ley. Deuteronomio 6:25 nos dice: tendremos justicia cuando hayamos puesto por obra todos, repita conmigo, todos los mandamientos que Jehová nuestro Dios nos ha mandado. Él obedeció la ley de esa manera como se necesitaba. Y por esa razón Dios le dio ese estatus de justicia. Era la salida, ¿sí?, de una vida condenada al pecado. ¿Por qué Él sí lo pudo hacer? La Biblia dice que Él nunca pecó. ¿Ah, verdad? Eso es de la Biblia. Segunda de Corintios 5:21 nos dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Ha leído ese versículo? Hebreos 4:15: no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Es decir, Él obedeció la ley sin pecar y por esa razón pudo cumplir la ley. Y cuando Él lo hizo así, Dios le entrega el poder, le entrega muchas cosas. Eso lo menciona Apocalipsis capítulo 5. Y en ese momento recibe también la justicia, recibe la bendición, recibe muchas cosas del Padre por haber obedecido la ley, ¿sí? Y entonces ahora nosotros, en el intercambio que hemos mencionado, cuando le recibimos como Salvador, pusimos nuestra mano sobre el Hijo de Dios como lo hacían en el Antiguo Testamento. Traían un borreguito, ¿se acuerdan? A sacrificar, y ponían su mano sobre la cabeza del borreguito y confesaban sus pecados. De la misma manera, cuando usted recibió a Cristo en su corazón, usted y yo hicimos lo mismo, sin darnos cuenta tal vez. Pusimos nuestra mano en la eternidad sobre Jesús, confesando nuestros pecados,
Pero ahora no solamente fuimos limpiados de nuestros pecados como pasaba en el tiempo antiguo, sino que además en el intercambio, cuando Él se llevó mis pecados y mis transgresiones, no solamente Él limpió mi vida de pecado, no solamente me dio vida estando muerto, sino que esa justicia, escúchame, esa justicia que Él ganó en la cruz, ese cielo abierto y esa vida de bendición fue hecha posible para usted en ese intercambio. Es decir, Jesús nos abrió la puerta, nos dio el acceso a una vida de bendición. Levanta la mano si está quedando claro. Bien, eso es una cosa. Que esté disponible como el carro en la agencia es una cosa, pero otra cosa muy diferente es que usted sepa cómo accesarla. Levante la mano, por favor, todas las personas que puedan decir: todos los días de mi vida, a cada segundo de mi vida, Dios está siempre, siempre, siempre derramando su poder sobrenatural sobre mí. Fíjese bien lo que está diciendo. Le voy a explicar. Hace algunos años tuve una visión parecida a la que pasó hace ratito, en medio de la adoración, en la iglesia en la que nos encontrábamos. Y en esa visión yo empezaba a ver una pareja joven, algo así más o menos como yo ya no, ¿verdad? Vamos a decir como Alexis. Era un joven más o menos de esa edad, Pablo, Alexis, y venía con una novia. Era una camioneta viejita, antigua, una camioneta pick-up de una sola cabina, de un asiento corrido. ¿Sí se acuerda que antes eran así las camionetas? Ahora no, ahora tienen un asiento muy ergonómico y luego después otro asiento al otro lado y en medio para poner vasos y todo eso. No, esta que estaba viendo era un asiento corrido. Pero en esa visión, la jovencita iba pegada, casi creo que cachete con el novio. Muy apenas lo dejaba maniobrar el volante. Entonces era una imagen muy bonita, ¿verdad? Cambia la visión. Y ahora los veo en una camioneta parecida, más nueva, pero igual, una sola plaza, una sola cabina, un asiento corrido, una camioneta pick-up. Pero ahora son mayores de edad. O sea, no como yo, ya eran más grandes que yo. ¿Sí? El señor tenía todo el pelo blanco, la señora pues su cabello pintado. Sí, obviamente. Pero en la imagen, él seguía manejando la camioneta, pero la esposa estaba totalmente en el lado opuesto del asiento. Iba dentro de la camioneta, no podía ir más lejos porque se salía de la camioneta, ¿verdad? Pero cuando yo vi esa visión, no la entendí al principio. Y le dije: Espíritu Santo, ¿qué significa esto? El mover de la adoración estaba fuertísimo en la iglesia en ese momento. Entonces el Espíritu Santo me empezó a hacer entender. La camioneta representaba tu vida, nuestra vida. Nosotros, al estar manejando en el volante, esa persona representa a Jesús en tu vida. ¿Sí? Y la persona que es la novia representa a la iglesia, nos representa a cada uno de nosotros. Cuando recibimos a Cristo, es algo tan gratificante, es algo que le queremos mencionar a todo el mundo, a todas las personas queremos hablar de Cristo. Es cierto, no sé si a todos les pasó eso, a mí me pasó. Y después como que la novedad se termina, después como que, sí, ya lo sé. Es que mira que lo que la Biblia dice, que Dios, que el mover y que la palabra profética y que la visión y que Dios la sanidad. Sí, ya me lo sé. Y empezamos a perder la capacidad de asombro. Y para cuando nos damos cuenta y el tiempo pasa, estamos hasta el otro extremo del asiento. No podemos estar más lejos porque nos saldríamos de la camioneta. Es decir, quiero que entiendas esto. En la segunda parte de la visión, podríamos decir: ¿Dios está en tu vida? Sí. ¿Él sigue manejando la camioneta? Sí. Pero aún ahí, tú puedes estar lejos de Él.
lo más lejos posible de Él. Wow. Cuando entendí esto y pasé a ver esa palabra, en ese momento fue una explosión en la iglesia. Y quiero tomar este ejemplo para hablarte acerca de lo que yo necesito que tú entiendas. ¿Qué necesitamos? Entre muchas cosas más que vamos a ver a lo largo de las semanas. ¿Qué necesitamos para poder accesar, no solamente que esté disponible una vida de bendición, sino que tú y yo podamos vivir completa y enteramente en lo sobrenatural? ¿Es posible? Sí, es posible. ¿Está disponible? Está disponible. ¿Qué necesitamos? Recursos. ¿Cuál es tu recurso? Entendimiento. Revelación de lo que la Escritura dice. Y no solamente que tú lo sepas y que lo entiendas, es importante que lo creas. Son varios factores que representan el tener el recurso en la mano para poder accesar y entrar a vivir en esa vida. ¿Qué es lo que hace que algunas personas, y lo quiero mencionar así, solamente algunas personas tengan un respaldo poderoso y evidente en sus vidas? ¿Usted ha observado a alguien que sobresale en este aspecto? ¿Ha visto a alguien que tú digas, oye, este cuate sí, definitivamente algo trae, algo tiene, pero es muy evidente que Dios está respaldándolo? Hay muchas personas, podemos conocer a muchas personas en diferentes intensidades, pero es algo que está disponible. Pero no todos vivimos en ese nivel. Seamos honestos. No levante la mano, por favor. Pero piense para sí mismo. Cada uno vamos a pensar para nosotros mismos. En mi vida existe un respaldo evidente que la gente puede ver de que Dios está conmigo. Hay algunos aspectos, algunas cosas que hacen que algunas personas puedan vivir este estilo de vida de bendición más que otros. ¿Qué significa? ¿Son iluminados? ¿Son preferidos de Dios? ¿Dios tiene favoritos? Es una buena pregunta. ¿Dios tiene favoritos? Aparte de mí, por supuesto. Sus hijos. Ajá. ¿Dios tiene algunos preferidos, consentidos? La respuesta es no. Pero también la respuesta es sí. Esto está bien interesante. ¿Cuáles son algunos aspectos que hacen que una persona pueda vivir en esta vida de bendición? Esto es algo bien importante y bien interesante. Le voy a dar varios ejemplos. De una lista como de 20, solamente traigo 3. ¿Sí? No, hay más de 20. Vamos a manejar 3. El primero, y mucho más evidente en el Antiguo Testamento, entre varias personas, es David. Todo mundo sabía en Israel, desde que David era un jovencito, que había un evidente respaldo sobrenatural sobre su vida, ¿sí o no? La gente lo sabía, no era una novedad para nadie. Cuando el rey Saúl está siendo atormentado por un espíritu malo, ¿sí? Uno de sus consejeros, de la gente que está cercano a él, le dice: rey, ¿sabe qué? Le voy a dar una idea, ordéneme a mí que yo le busque un muchacho que sepa tocar, que tenga unción, que sea jovencito, que sea galán, que sea bien parecido, y que Dios esté con él para que toque delante de usted. Y el rey Saúl le dice: ok, tráeme un jovencito, y él se va y trae a David. Era un jovencito, un adolescente, y la Biblia dice que se quedan solos. El rey Saúl atormentado por ese espíritu malo, David con su, no sé, una arpa, una lira, no sé qué sería, se quedan solos, y él agarra su instrumento y empieza a adorar al Señor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Y empieza a adorar al Señor. No está reprendiendo, no está haciendo un aspaviento para hacer una liberación. Él está adorando de forma personal. Y la Biblia dice que el Espíritu se iba. ¡Wow! Dígame usted el nivel de respaldo y de unción de este jovencito. ¿Cuál es el secreto? Evidentemente tiene que haber un secreto. ¿Sí o no?
Su secreto era intimidad. A ver, vamos a regresar un poquito hacia atrás. ¿Cuál era el secreto de Jesús para poder vivir una vida sobrenatural? Intimidad. Ya como que vamos agarrando la onda que sí hay unas ciertas cosas que se repiten. El secreto de David era intimidad profunda con el Espíritu de Dios. Primera de Samuel capítulo 13, versículo 13 y 14, si lo puede leer por favor conmigo. Primera de Samuel 13, versículos 13 y 14. ¿Le parece a usted interesante lo que estamos viendo? Sí. Queremos darle herramientas. Repita conmigo, herramientas. Herramientas que usted pueda utilizar para hacer cambios en su vida. Primera de Samuel 13, versículos 13 y 14. Dice: entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Fíjese bien, Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿De quién estamos hablando? Ahora dígame usted, en ese preciso momento, cuando David aún reinaba y Saúl le da esa palabra, que Dios ha encontrado un hombre conforme a su corazón, estábamos hablando de un jovencito, un adolescente. Tal vez en ese momento David tendría unos 14 años, 15 años. Era un adolescente. Y la Biblia dice que Dios encontró un hombre, no un adolescente, un hombre conforme a su corazón. ¡Wow! Si el secreto de David era intimidad, quiero que vea usted que hay varias cosas que una relación profunda con Dios puede producir. Una de ellas es que Dios te vea a ti y me vea a mí como un hombre o una mujer conforme a su corazón. Pues qué bonito se oye eso. ¿Qué significa? Pues quién sabe, pero se oye bien bonito. ¿Sí? Le voy a explicar qué significa. Hechos 13, versículo 22. Hechos 13, 22. El apóstol Pablo está defendiendo su ministerio y está dando un repaso histórico en Israel al momento de este capítulo 13 que vamos a leer. Y entre las cosas que está mencionando, menciona el tiempo del rey Saúl y del rey David. Hechos 13, 22. Dice: quitado les levantó a David por rey, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Por favor, lean lo que vamos a decir a continuación. Quien hará todo lo que yo quiero. ¿Quién está diciendo esto? Dios. Fíjese bien. Las palabras están saliendo de la boca del apóstol Pablo, están siendo escritas por Lucas, ¿sí? En el libro de los Hechos. Pero esto que está escribiendo Lucas, que mencionó el apóstol Pablo, era algo de dominio público. Es decir, todo mundo sabía en Israel, a pesar de que habían pasado 1000 años desde que el rey David reinó en Israel. Ya habían pasado 1000 años aproximadamente. Y aún en ese tiempo, todo Israel sabía que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero añade algo bien importante, que es una consecuencia. Dios dice, fíjese bien, no es nadie más. Dios dice de David: este hombre es un hombre conforme a mi corazón. Y por esa razón yo sé que él hará todo lo que yo quiero. ¡Wow! ¿Será importante la intimidad? Quiero que usted vea que esa relación diferente, esa inversión de tiempo de estar aquí, no es en vano. A veces usted puede pensar, yo he podido pensar desde que estaba jovencito, todavía estoy, ¿verdad? Pero un poquito más. Pues qué caso tiene que vayamos tanto a la iglesia, pues por iglesia cada semana
y luego después vamos entre semana, y después hacemos más actividades. ¿Para qué tanta iglesia? Tiene una razón de ser. Quiero que usted vea el poder de una relación profunda con el Espíritu de Dios. Esto desata un poder sobrenatural sobre su vida. Jesús decía, estas cosas que ustedes ven que yo hago, no las hago solo. No las hago por mi propia cuenta. Lo que el Hijo ve hacer al Padre, eso es lo que el Padre, eso es lo que el Hijo hace. Exactamente lo que hace el Padre. ¿Cómo se daba cuenta Jesús qué es lo que hacía el Padre? Relación profunda. ¿Cuál era el secreto? Intimidad. Volviendo a David, ¿cuál era el secreto? Una relación profunda que producía intimidad. ¿Le está quedando claro? Existe una progresión, una progresión que es importante que usted se aprenda, muy fácil, muy simple. A mayor relación, mayor intimidad. Y a mayor intimidad, mayor revelación. Lo voy a repetir. Esto es para su refri. A mayor relación, mayor intimidad. Y a mayor intimidad, mayor revelación. Por ejemplo, cuando una pareja se conoce, por ejemplo, Jorge y Brenda, tienen un poquito de casados. Yo estoy convencido de que cuando se conocieron, tal vez no se contaban uno al otro los secretos que ahora se cuentan. ¿Es cierto o no es cierto? Porque ahora son esposos. ¿Por qué? Porque su relación ahora es mucho más profunda que cuando se conocieron, ¿sí o no? Igual que todos nosotros. Cuando yo conocí a mi esposa, pues trataba de impresionarla. A ver, ¿tú qué piensas del Espíritu Santo? ¿Sí? Y así de que, ¿qué? Hace claro. Pero lo que antes platicábamos ahora es diferente. Nuestra relación ahora es profunda, no sé cómo decir, es una relación total, abierta, completa. Pero esto empieza de poquito. Lo mismo pasa con las amistades, amigos o amigas. Usted no le dice a la persona que acaba de conocer toda su vida, sus secretos y mucho menos sus debilidades. Pero a una super amigui, a su super amigui, sí usted le puede decir inclusive sus debilidades. ¿Sí o no? ¿Por qué? A mayor relación, mayor intimidad. Y a mayor intimidad, mayor revelación. Solamente las personas más cercanas a usted son las que conocen sus secretos. ¿Cierto o no es cierto? Es algo que todo el mundo hacemos y todo el mundo vivimos, pero tal vez no estamos conscientes de esto. Repita conmigo, a mayor relación, mayor intimidad. Y a mayor intimidad, mayor revelación. No tiene que apuntarlo, está grabándose, tanto en audio como en video. Usted puede ver esta prédica, escuchar esta prédica en nuestra página www.sionmonterrey.org. Termina el comercial. Le voy a dar 2 versículos que avalan esto. Isaías 45:15. Isaías 45:15. Otra persona es Proverbios 25:2. Vamos primero con Isaías 45:15 y después Proverbios 25:2. Isaías 45:15 dice: verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. Una pregunta, ¿Dios encubre? ¿Qué significa encubrir? Ocultar, esconder. ¿Dios esconde? ¿Sí o no? Fíjense bien lo que va a contestar. Ahí está en la Biblia, no lo estoy inventando. Verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. Vamos a leer el siguiente para tener un poquito más de contexto. Proverbios 25:2. Dice: gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Nuevamente la pregunta, ¿Dios se encubre?
Más específicamente, ¿Dios encubre cosas, asuntos? ¿Dios esconde cosas? ¿Sí o no? Sí. Es muy simple. Usted no va por la calle contándole sus intimidades a todo el mundo, ¿o sí? Sus debilidades, sus errores. No, eso lo haces solamente con las personas más cercanas a ti, que sabes que te aman, que saben que van a estar ahí siempre. Tú sabes que van a estar ahí siempre para ayudarte y para cubrirte. Con esas personas puedes abrir tu corazón, puedes desnudar tu corazón. Dios es igual. Repito, ¿Dios tiene favoritos? No. Bueno, sí tiene, pero no tiene. Es decir, Dios nos ama a todos por igual. Su misericordia es para todos nosotros. Pero hay ciertas cosas, ciertos tesoros de información, ciertas profundidades de revelación, ciertos aspectos de su propio corazón que Dios se reserva para los que quieran más intimidad. Lo voy a repetir. Hay ciertos aspectos de su corazón, los deseos de su corazón, lo que Él siente, sus anhelos para nosotros, sus planes para nosotros. Hay ciertas cosas que Dios se reserva para aquellos que decidan incrementar la relación. A mayor relación, mayor intimidad. Y a mayor intimidad, mayor revelación. Una pregunta, ¿cuántos aquí tienen hijos? Le voy a hacer una pregunta bien difícil. Por favor, piense en lo que va a contestar. ¿Qué puede hacer su hijo para ser más su hijo? Piense bien la pregunta. ¿Qué puede hacer su hijo para convertirse más en su hijo? O al revés, ¿qué puede hacer su hijo para dejar de ser su hijo? Es tan simple como que eres o no eres. ¿Estamos de acuerdo? No hay asegúnes, no hay intensidades. O eres o no eres. Bueno, déjame decirte que tú ya eres hijo de Dios. No hay asegúnes, no hay intensidades, no hay poquito, mucho. No, es que aquel es el consentido. No hay consentidos, aunque sí hay consentidos, pero todos somos iguales delante de los ojos de Dios. ¿Cuál es la diferencia? Ahorita la vamos a ver. No se pierda el siguiente ejemplo. Le voy a dar un ejemplo que es determinante en lo que estamos hablando. Y ese ejemplo es el apóstol Juan, el discípulo Juan, que escribió el libro de Juan, el Evangelio de Juan, primera, segunda, tercera de Juan, las cartas y Apocalipsis. Este hombre era uno de los pescadores que fue llamado por Jesús para ser discípulo y para estar con él 3 años y 4 meses, específicamente 40 meses de su ministerio. Ahora, ¿qué diferencia tenía Juan de Pedro, de Andrés, de Jacobo, de Natanael, de Felipe, de todos los demás? Eran igual de greñudos todos. Perdónenme lo que voy a decir, pero eran igual de ignorantes todos. ¿Por qué? Porque eran pescadores que vivían en Galilea. Toda la gente en Israel sabía que Galilea era un lugar de ignorancia. La gente no tenía estudios. Ellos eran pescadores, era lo único que sabían hacer. Los sacerdotes, la gente que estaba instruida en la ley, los miraba hacia abajo. Porque decían, esta gente son ignorantes, no sabe nada. Y era una realidad. Y Jesús escoge personas de ese lugar. Es decir, no importa quién seas, no importan tus estudios, tus credenciales, no importa tu experiencia, Dios se interesa solo por tu corazón. Y Dios puede transformar personas que sean, a los ojos de las demás gente, que sean ignorantes, burdos, que sean personas que no tienen futuro. Dios los puede convertir en apóstoles poderosos como Pedro. ¡Wow! Me encanta esto. ¿Qué diferencia había entre Juan y los demás discípulos? Pues nada, estaban igual de greñudos todos. Sin embargo, Juan se mencionó a sí mismo en el Evangelio de Juan. Siempre se mencionaba, salvo los primeros capítulos,
siempre se mencionaba a sí mismo al escribir como el discípulo que Jesús amaba. No es lo mismo decir, yo soy el que ama al maestro. Es muy diferente decir, yo soy el que él ama. Es bien diferente. Entonces, ¿por qué él decía esto? Fíjese bien, de los 12 discípulos, Jesús elige 3 para que sean cercanos a él, mucho más cercanos, y revelarse a ellos: Pedro, Jacobo y Juan. Curiosamente, esos 3 discípulos se convierten en la cúpula importante del liderazgo del movimiento del Nuevo Testamento. Se convierten en los apóstoles más fuertes, ¿sí?, del movimiento cristiano o de la iglesia primitiva. No era casualidad. Jesús los estaba preparando para ese tiempo. Pero aún de esos 3, que Pedro y Juan eran los apóstoles más reconocidos y Jacobo era el pastor principal de la iglesia de Jerusalén, eran las autoridades del movimiento cristiano en el Nuevo Testamento. De esos 3, aún ahí había intensidades, había niveles. De esos 3, ¿había consentidos? Porque ya los 3 eran consentidos, ¿estamos de acuerdo? Los 3 eran elegidos para estar cerca de Jesús, porque Dios tenía planes para ellos, ¿sí? Pero aún entre esos 3 había niveles, porque Juan se describe a sí mismo como el discípulo que Jesús amaba. ¿Cuál era su secreto? Wow. Su secreto fue intimidad. Se lo voy a explicar. Juan capítulo 13, versículo 21 al 26. Esta parte me encanta. Le pido por favor que me dé su atención. Ya estamos acercándonos al final. Pero es importante que usted se lleve esto y que lo pueda escuchar una y otra vez. Quiero repetir el comercial. Usted puede escuchar esta prédica, esta enseñanza de nuevo en la página de nuestra iglesia, www.sionmonterrey.org. En el área de mensajes, usted puede encontrar ahí y escucharlo cuantas veces necesite. Juan capítulo 13, versículo 21 al 26. Habiendo dicho esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, ¿de quién estamos hablando? De Juan. Fíjese cómo se describe a sí mismo. Uno de los discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase de quién estaba hablando, o de quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: aquel a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Le quiero recordar de nuevo la progresión. A mayor relación, mayor intimidad. A mayor intimidad, mayor revelación. Una pregunta: ¿por qué Pedrito no le preguntó directamente a Jesús? Nadie sabía. Se preguntaba a la gente, ellos mismos le preguntaban a Jesús: ¿seré yo acaso, maestro? ¿Seré yo el que voy a hacer algo tan feo, a traicionarte? Y ellos no sabían quién iba a ser. Entonces Pedro le hace señas a Juan. Y Juan acostado así en el pecho de Jesús: ¿Qué? Y no te entiendo. Pregúntale. ¿Por qué no le preguntó Pedro? ¿Sabe por qué? Porque en un momento tan difícil, la Biblia dice en ese pasaje, en el versículo 21, que Jesús se conmovió en espíritu. ¿Qué significa eso? Estaba muy triste. Estaba tan triste que se conmovió dentro de él, diciéndoles a sus amigos que habían estado con él 3 años y 4 meses: uno de ustedes me va a traicionar. Como era un momento tan fuerte en la mesa,
quiero recordarle que esto es justamente después de la última cena. Juan capítulo 13 nos habla de que Jesús está teniendo la última cena, después se levanta, lava los pies de los discípulos, les enseña este concepto tan importante, y después, inmediatamente después, se conmueve en espíritu, se entristece y dice: uno de ustedes me va a traicionar. Imagina el momento en la mesa. Nadie podía hablar. En ese momento, nadie tenía la suficiente intimidad con Jesús para preguntarle. Pero todos en la mesa sabían que Juan sí la tenía. Todos en el grupo de los discípulos y toda la gente, las mujeres y las demás personas que andaban con ellos, toda la gente sabía que el único al que Jesús, ¿cómo puedo decir?, enternecía su corazón y respondía de una forma diferente que a los demás, era Juan. ¿Por qué? ¿Cuál era el secreto? ¿Era su favorito? No, pero sí. Jesús le dijo: no, tú, mijo, a ver, todos ustedes son una bola de greñudos, tú, mijo, hazte para acá, entonces yo te voy a peinar a ti. Jesús no eligió a Juan como favorito. Juan se eligió a sí mismo, entendiendo, convenciéndose y creyendo que él era el chipocludo, el elegido. Él era el único que Jesús amaba más que a todos los demás. ¡Wow! Quiero que usted entienda: yo soy el amado de Dios. Para saber que yo soy y que usted es el amado de Dios, se necesitan varias cosas. Uno, necesito incrementar la relación. A mayor relación, mayor intimidad. Y a mayor intimidad, mayor revelación. Necesito creer. Repita conmigo: creer. Yo necesito creer que realmente Jesús me ama. En el caso de Juan, yo necesito creer que Jesús realmente me veía a mí como especial, más que a todos los demás. Es una cuestión de entender y creer. Usted jamás podrá tener este entendimiento. Jamás, si usted no se atreve a creer que realmente Dios lo ama, más que a todos los demás. Es decir, usted se elige a sí mismo. Yo me elijo a mí mismo. No sé si me estoy explicando bien. ¿Sí? Juan decía de sí mismo: yo soy el discípulo que Jesús ama. Entonces, en ese momento tan difícil, ¿a quién le revela Jesús la respuesta que todos querían saber? ¿De quién estás hablando? Al único que se lo revela es a Juan. ¿Por qué? Porque era el único que tenía la suficiente relación, la suficiente intimidad para poder tener derecho, entre comillas, para poder tener derecho, acceso a una revelación tan importante como esa en ese momento. Sin ningún problema, de una forma tan natural para él, porque vivía en esa dimensión. Recostado en el pecho de Jesús, le dice: maestro, ¿quién es? Al que yo le dé el pedacito de pan, él es. ¿Por qué no se lo dijo a los demás? ¿Sí me estoy explicando? Se me apagó la computadora. A ver, el señor ingeniero, ¿se me puede ayudar, por favor? Es importante entonces que entendamos: el secreto de Juan era intimidad. El secreto de David era intimidad. El secreto de Jesús era intimidad. ¿Por qué? Porque entendieron y sabían, número uno, que Dios los amaba. Jesús dice: allá está la mochila. Por ahí está. Existe otro ejemplo. Quiero terminar con este ejemplo, que es Marta y María. Juan capítulo 11. Juan capítulo 11 nos menciona que Lázaro está enfermo. María y Marta y Lázaro eran tres hermanos que tenían una relación profunda con Jesús, eran sus amigos.
Los visitaba, se visitaban, platicaban, y esto había hecho entre ellos una amistad profunda. Cuando Jesús se entera que Lázaro está enfermo y que va a morir o que puede morir, la Biblia dice que Jesús está en otra pequeña aldea a más o menos algunos 3 kilómetros de Betania, donde vivía María, Marta y Lázaro. Jesús se queda 2 días más en ese lugar, y de repente un día le dice a los discípulos: necesitamos ir otra vez a Betania porque nuestro amigo Lázaro duerme. Y todos los discípulos dicen: pues está dormido, pues déjalo que duerma un rato, y a mañana se despierta. No, Jesús le dice claramente: Lázaro ha muerto. Gracias. Lázaro ha muerto. Entonces todos se sorprenden por esto. Y cuando Jesús llega a este lugar, Juan capítulo 11, sucede algo importante que yo quisiera que usted viera para terminar. Juan 11, 20 al 27. Imagine usted un momento. Jesús llega con los discípulos, se queda afuera de Betania, y le llega la noticia a María que Jesús está afuera de Betania y que viene a verlos. Juan 11, 20 al 27. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: ya sé que resucitará en el día postrero. Luego Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Ahora quiero que usted y yo leamos el siguiente párrafo cuando Jesús se encuentra con María. Juan 11, 28 al 35. Juan 11, 28 al 35. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en un lugar donde María le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar ahí. María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Quiero que usted vea rápidamente, quiero mencionarle 2 diferencias importantes. María sale cuando sabe que Jesús está ahí. Marta llega donde está Jesús y lo primero que le dice, ¿qué es? Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Suena como un reclamo, ¿sí o no? Yo estoy convencido de que en la distancia de 3 kilómetros entre Betania y el lugar donde Jesús estaba, que le fueron a avisar que Lázaro estaba enfermo. Estoy convencido de que Jesús sabía por mensajeros de que Lázaro estaba enfermo. La Biblia lo menciona en el capítulo 11 de Juan. Pero decidió quedarse. De tal manera que cuando llega y ya había muerto Lázaro hacía 4 días, cuando Marta lo ve, es un reclamo. ¿Por qué no estuviste aquí? Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Tiene sentido para usted? Jesús le dice: Él resucitará, no te preocupes. Sí, ya sé que algún día va a resucitar. Quiero que usted se dé cuenta que es una actitud. Y representa a las personas que tenemos años en el Evangelio. Y cuando el Espíritu Santo nos dice algo: sí, ya sé cómo es la cosa, ya me lo sé.
perdemos la capacidad de asombro y empezamos a dejar de creer porque nos acostumbramos. ¿Tiene sentido para usted? Diferente a María, dice, habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Una pregunta: ¿por qué Jesús no llamó a Marta? ¿A quién llamó? A María. A María. Es más, Jesús le dice a Marta que le hable a María: dile que estoy aquí y que quiero que venga. ¿Por qué razón? Vamos a ver. María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, fíjese bien, se postró a sus pies y le dice las mismas palabras: maestro, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero esto no es un reclamo, porque antes de decir las palabras, se postra a sus pies y le adora. ¿Usted ve una diferencia? La Biblia dice que Jesús se conmovió y lloró. No con Marta, con María. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál era el secreto de María para conmover el corazón de Jesús? Intimidad. En otra parte de los evangelios dice que cuando Jesús estaba en casa de ellas, Marta estaba afanada limpiando, lavando los trastes, haciendo tortillas de harina, haciendo un asado rojo. ¿Y dónde estaba María? Estaba sentada delante de Jesús, escuchándole. Todo lo demás puede esperar. Para mí tú eres lo más importante. Viene Marta y le dice: maestro, por favor, ya ni la muela a mi hermana, dile que me ayude. Sí. O sea, hello. Alguien tiene que ser el que hacer en la casa. Ay, Martita, le dice Jesús: Martita, Martita, ¿no te das cuenta que ella ha elegido la mejor parte? Es decir, yo soy la mejor parte para ti. Te acostumbras a la relación conmigo y andas haciendo cuanta cosa, pero eso no conquista mi corazón. Por esa razón Jesús llama a María en lugar de Marta. Y cuando ella llega y se postra, se conecta con él. ¿Cuál es el secreto? Quiero terminar con algo importante. Y quise escribirlo para poder decirlo de forma muy puntual. Mi esposa y yo estuvimos platicando esto anoche y estuvimos tratando de desmenuzarlo y de dejarlo lo más simple y claro posible. Esto es una conclusión para ti. Hay dos cosas que el diablo va a querer robarte para neutralizarte. Existen dos cosas que tú no puedes perder de vista y que no puedes comprometer en tu vida. La primera: Dios es bueno. Si el diablo logra hacerte creer que Dios no es bueno, estás vencido, estás derrotado, estás neutralizado. Y la segunda: que tú no eres amado por Dios. Si el diablo logra meterte en tu cabeza esas conclusiones y que tú las creas, van a poder pasar años en tu vida en donde está disponible en la agencia que tú puedes comprar un Ferrari porque está disponible para venderse. La vida sobrenatural está disponible porque Él la proveyó para ti en la cruz, pero nunca la vas a poder vivir porque en tu mente tienes dos candados, dos mentiras. Dios no es tan bueno conmigo como con aquella persona. Y la segunda: Dios no me ama tanto a mí como a aquellos. Wow, es algo bien poderoso. Es algo que tú y yo necesitamos entender. Por favor, escúchame. Cuando nosotros fortalecemos el entendimiento de que realmente somos hijos amados de Dios y lo creemos, voy a repetir esto, y lo creemos, no vamos a temer las circunstancias difíciles. Quiero volver a decirlo.
Cuando tenemos un entendimiento poderoso de que realmente somos hijos de Dios amados y lo creemos, no vamos a temer a circunstancias difíciles. ¿Por qué? Vamos a estar siempre confiados en saber que Dios siempre estará ahí. ¿Cuál es el secreto? Yo sé, aquí en mi mente y aquí en mi corazón, que Él me ama. Aquí en mi mente y aquí en mi corazón yo puedo saber y creer hasta los tuétanos de mis huesos que Dios es bueno conmigo. Al estar convencidos de que Él nos ama, sabremos que todo obrará siempre para nuestro bien. Este filtro de saber que Él es bueno y que Él nos ama nos llevará a cambiar nuestros paradigmas y la forma en que nos concebimos a nosotros mismos. Fíjese bien, es algo tan poderoso que te va a cambiar a ti. ¿Encuentra usted una diferencia entre Juan y los discípulos? Claro, increíble diferencia. Yo soy el amado de Dios. Mira este creído, petulante, sangrón. No, es una realidad. Dios me ama más a mí que a ustedes, bola de greñudos. Yo soy el elegido. Es una actitud de corazón que responde a estas dos premisas. Dios es bueno conmigo, ¿sí? Y yo soy el amado de Dios. Es decir, yo me apropio de ese entendimiento. No sé si me estoy explicando. Cuando entendemos esto y nos concebimos a nosotros mismos de esta manera, nuestros paradigmas y lo que creemos de nosotros mismos nos da un sentido de pertenencia y produce en nosotros la convicción. Repita conmigo: convicción. Produce en nosotros la convicción de que cualquier cosa que suceda a nuestro alrededor estará siempre en el completo control de Dios, al entregarnos a confiar en Él, pase lo que pase. Póngase de pie, por favor. En la vida de nosotros como hijos de Dios, siempre llega un momento de rendición. Si a usted no le ha pasado, esto sucede en cada una de las vidas de los que somos hijos de Dios. A veces Dios permite situaciones difíciles en nuestras vidas. ¿Por qué? ¿Porque quiere castigarnos? No, no es un castigo. Nosotros necesitamos entender que en medio de esas circunstancias difíciles, Dios es poderoso en nuestras vidas. Recuerde usted a Jesús caminando sobre el agua en una tormenta. Lo dijimos la semana pasada. Esto era algo que Él quería presumirles que Él sí lo podía hacer y ellos no. Él quería alardear de ese poder que tenía. No. Él quería que ellos vieran que era posible caminar sobre las aguas en la tormenta. Pero solamente puedes vivir en esta dimensión si tú te atreves a creer que Dios es bueno contigo. Si tú te atreves a creer que realmente tú eres el amado de Dios. Dios me ama a mí tanto que Él dio a su Hijo por mí, y lo hago de una forma personal. Lo centro en mí porque yo puedo entonces accesar al entendimiento de que Dios me ama tanto que Él me proveyó una forma de vivir sobrenatural en la que Él quiere que yo viva.